Calabacines, les recuerdo que por motivos legales, los comentarios y opiniones en este programa son responsabilidad de quien las expresa y o emite. Todo lo que se cuenta en este reino tiene como objetivo entretener, y las historias o anécdotas pueden ser reales o no. Cualquier semejanza con la realidad es cosa del destino. Estás despierto, ves tu habitación, pero no puedes mover ni un dedo. Hay algo en la esquina, observándote. Son las 3 de la mañana, tus ojos se abren de golpe. Ves las sombras de los muebles, proyectadas en la pared. Escuchas el zumbido del refrigerador a lo lejos. Todo parece normal. Intentas cambiar de posición, pero no puedes. Intentas levantar una mano para tallarte los ojos, pero tu brazo pesa como si fuera de plomo. El pánico empieza a subir por tu garganta. Quieres gritar, llamar a alguien, pero tu boca está sellada. Felicidades. Acabas de entrar en el umbral. En la ciencia lo llaman parálisis del sueño. En los barrios, en las casas de nuestros abuelos, se le dice: se me subió el muerto. Hoy vamos a explorar qué hay detrás de esa sombra que te observa desde el rincón mientras no puedes moverte. Bienvenidos. Imagina que tu cerebro es una computadora. Estás reiniciando el sistema, pero el software de la conciencia se carga antes que los servers del movimiento. Eso es la parálisis del sueño, en términos simples. Durante la fase REM, el cerebro secreta dos químicos, glicina y GABA. Su función es paralizar tus músculos para que no actúes en tus sueños. Si sueñas que corres, no quieres patear la pared en la vida real. El problema ocurre cuando abres los ojos y esos químicos siguen ahí. Estás despierto en un cuerpo muerto. Pero aquí viene lo perturbador. La amígdala es la parte del cerebro que procesa el miedo. Al notar que no puedes moverte, la amígdala entra en pánico total. Empieza a buscar una amenaza en la habitación para justificar ese miedo. Si no hay nada, el cerebro lo inventa. Crea una sombra, un rostro, un ruido. No es que veas fantasmas, es que tu cerebro está diseñado para crearlo cuando te sientes atrapado. Escuchemos el relato de Elena. Ella no creía en fantasmas hasta que su propia habitación se convirtió en una trampa. No fue un sueño, estaba consciente. Vi cómo la puerta de mi closet, que siempre dejo cerrada, estaba entreabierta. De la oscuridad salió algo. No era una persona, era una mancha de sombra, más negra que la noche misma. Sentí que caminaba sobre mi colchón. Sentí el peso de sus pasos subiendo desde mis pies hasta mis rodillas. Cuando llegó a mi pecho, se sentó. Sentí un frío glacial y el aire me empezó a faltar. No podía respirar. Lo peor no fue el peso, fue el susurro. Una voz que no tenía cuerdas vocales me dijo al oído: todavía no te despiertes. ¿Qué fue lo que vio Elena? Como dije, los médicos dicen que es la fase REM, que es que tu cerebro despierta primero que tu cuerpo. Pero, ¿cómo explica la ciencia que miles de personas en diferentes países y épocas vean exactamente lo mismo? En Terranova hablaban de la Olhag, una vieja bruja que te aplastaba los pulmones. En Japón, el Kanashibari, que es un espíritu que te ata con cadenas invisibles. Y aquí es que se te sube el muerto. Según la leyenda, es un alma en pena que busca un cuerpo para volver a sentir el calor de la vida. Si es solo un error biológico, ¿por qué todos vemos a la misma sombra con sombrero? ¿Por qué sentimos una maldad tan pura? Voy a contar una anécdota personal sobre
esta persona o silueta del sombrero. Hace varios años atrás, cuando yo era niña, pues viví esta famosa parálisis del sueño o que se me subió el muerto. Yo abrí mis ojos y no podía moverme, obviamente. Sentía como si algo estuviera debajo de mi cama y me jalara como con una cuerda hacia la cama, o sea, que me tuviera pegada en la cama. En ese momento, pues, obviamente yo estaba muy asustada y lo único que podía mover era, pues, un poco mi cabeza y mis ojos. Al momento de yo girar mi cabeza, en una esquina veo una sombra muy alta. Parecía un hombre demasiado alto que usaba una gabardina y un sombrero como de Valgencina. En mi cabeza tenía sentido porque parecía que usaba el outfit de Valgencina con Hugh Jackman, creo que así se llama, o sea, Wolverine, y tenía los ojos rojos. Pero no, nunca se acercó, simplemente me observaba, pero yo tenía mucho miedo. Obviamente he sufrido muchas parálisis del sueño, he visto cosas diferentes, pero quería tocar o contarles esta historia. Y lo increíble es que una vez mi hermano y yo vimos al mismo tiempo la silueta del hombre de sombrero. Entonces es algo que yo no me explico y la ciencia todavía no puede explicar cómo dos personas al mismo tiempo vieron la misma cosa o entidad. En fin, volvamos a este podcast. Hay quienes dicen que la parálisis del sueño es una grieta, un momento en el que nuestra vibración baja tanto que permite que entidades de otros planos se alimenten de nuestro miedo. El miedo es su combustible, por eso, mientras más intentas luchar, más fuerte se vuelve la presión en el pecho. Mientras tú quieres moverte, más fuerte es la sensación y más fuerte es el miedo. La parálisis del sueño o la subida del muerto es como una arena movediza. Entre más luches por salir, más te atoras. Lo que tienes que hacer es respirar y relajarte. Tú dirás, oye, tengo una cosa encima de mí o estoy viendo algo. Obviamente no voy a quedar así de inmóvil, pero como consejo personal, a mí me ha funcionado. Me doy cuenta que estoy dormida o en la parálisis y me concentro en respirar y intentar mover un dedo o un pie para que así mi cuerpo reaccione y me pueda mover. Lo que yo hago en estos casos cuando tengo mucho miedo es rezar un Padre Nuestro. No sé si seas creyente o no, o si creas en otra cosa, pero a mí me funciona mucho rezar un Padre Nuestro. Entonces, como consejo, si tú eres católico, podrías hacer lo mismo, o si eres de otra religión, pues hacer un rezo hacia tu Dios o poder superior y poder salir de esta parálisis, entre comillas, del sueño. Obviamente, quizás sí tenga que ver mucho lo que dice la ciencia y tal vez nada más sea un trance en el que tu cerebro pues está en modo alerta porque obviamente estás vulnerable y aparte no te puedes mover.
Quizás no en todos los casos o en todas las personas que han sufrido la parálisis del sueño vean cosas. Simplemente están paralizados, pero la sensación es pues casi la misma en casi todas las personas, que es miedo y la alerta de supervivencia. Pero la mayoría de las personas me incluyo, hemos visto cosas, sombras, al señor del sombrero, no sé, muchas personas han visto a lo que se le llama la Mara, que es una mujer maldita que entraba por el ojo de la cerradura para robarte pues el aliento. Creo que esto es en Escandinavia, no me crean mucho, pero creo que sí. Y en Brasil existe lo que se llama la pisadeira, que es una mujer alta, delgada, con uñas largas y una risa macabra que pisa el pecho de quienes duermen boca arriba. Y pues en la cultura islámica se habla de los jinn, que son genios malignos que te inmovilizan para robarte la energía vital. Entonces, en sí, son como entidades malas, que están los incubos, los sucubos de la zona europea. Y pues, o sea, tiene muchos nombres la misma cosa, ¿no? Y esto se habla desde hace años atrás. Y también les iba a mencionar que algunos de estos seres que tienen otro nombre, la verdad es que no recuerdo cuál es, pero son como de la misma rama, que esto te pasa cuando tú estás en la parálisis del sueño, es porque tu cuerpo, repito, entra en una frecuencia tan baja que estás tan relajado en la vibración perfecta para entrar a un viaje astral. Y estos entes se te aparecen para asustarte y no permitirte hacer el viaje astral, porque en un viaje astral tú estás consciente en todo momento en tu sueño, por así decirlo. O sea, tú en tu sueño ahí puedes hacer lo que quieras, como quieras y al momento que quieras. Por eso se llama viaje astral. Entonces, en este viaje astral tú eres como Dios. Y por eso estos entes impiden que tú llegues como a esa iluminación, por así decirlo, y te asustan. O como estás tan en esa energía tan elevada, te roban esa energía. Son datos muy curiosos que nadie pidió, pero que yo estoy dando. Muy bien. Pasemos a otra anécdota llamada la habitación de los espejos. Yo utilizo un espejo de cuerpo completo. Siempre lo he tenido en mi cuarto y nunca me había pasado nada. Como mi familia y yo somos muy creyentes de todo lo paranormal y creemos en muchas cosas, mi abuela me dijo que jamás durmiera con el espejo hacia la piecera o donde van los pies de la cama, ya que dicen que los espejos son portales y que te roban tu energía. Yo le había dicho que sí, pero tampoco le di mucha importancia. Al final de cuentas dije, es un espejo, ¿qué puede pasar? Al inicio pues lo dejaba ahí y todo bien, todo muy tranquilo las primeras noches, hasta que sufrí este trance que es la parálisis del sueño. Al principio estaba muy asustada, pero intenté tranquilizarme. Intenté hacerme creer y a mi cerebro que todo estaba bien y que no estaba en peligro. Simplemente era una parálisis del sueño, nada más. Pero en ese momento bajé la mirada hacia el espejo
y vi cómo mi reflejo estaba de pie y me saludaba. En ese momento yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer, quería gritar, pero las palabras no me salían. Intenté moverme, aventar algo y no podía. Y vi cómo mi reflejo empezó a salir del espejo. Empecé a sentir cómo me empezó a agarrar de mis talones. Y cuando menos lo pensé, me dio un tirón. Y en ese momento desperté del trance. Prendí la luz de mi recámara y no vi nada extraño. Hasta que volteé hacia mi colchón y estaba un poco abajo, como si lo hubieran jalado. Desde ahí cubro mi espejo con una sábana o lo volteo. La verdad, yo al leer esta anécdota sí me espanté un poquito porque yo también tengo un espejo en mi recámara, pero lo tengo a una lateral y yo siempre lo cubro porque una vez tuve un sueño bien horrible donde un ente de una niña se llevaba a mi hermano por el espejo y desde ahí yo dije no. Y pues ya, o sea, X. Pero a mí lo que me sorprende es que, o sea, yo no sé qué haría si veo que mi yo de mi espejo, no sé cómo decirlo, mi yo reflejado, se sale del espejo y está diabólico y me quiere jalar las patas y no, chavos. Y bueno, o sea, cuando ella dice que es como si su colchón se hubiera movido y por eso ella dijo, no, hay que voltear el espejo, hay que taparlo y así. Entonces, chicos, si ustedes tienen un espejo, cúbranlo, chavos. ¿Qué tal si su yo reflejado se los quiere llevar? Muy bien, pues estamos llegando al final. Si sufres esto frecuentemente, la recomendación médica es evitar dormir boca arriba, reducir el estrés y regular tus horarios de sueño. Pero si te vuelve a pasar esta noche, no luches. Intenta respirar profundo, mueve la lengua o un dedo y recuerda, lo que veas no puede dañarte físicamente, al menos que el miedo sea tan grande que decidas no despertar más. Gracias por escucharnos en estos casi 20 minutos. Nos puedes seguir en Instagram como El Reino Calabaza. Ahí mismo me puedes mandar tu historia. Y recuerda revisar abajo de la cama antes de irte a dormir. Yo soy Tori. Esto es El Reino Calabaza. Buenas noches.